Pues es para mí poder iniciar con el estudio de Primera de Corintios, eh, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, versículo a versículo, para hacer un estudio de manera sistemático y que podamos entender lo que el apóstol Pablo quiso decir a esta iglesia, la esencia y lo que podemos aplicar para nosotros el día de hoy, debido a que muchas veces se habla de sacar un texto fuera de contexto, pues es necesario estudiar toda la carta para tener todo el panorama completo y poder entender lo que Pablo quiso decir a esta iglesia. También, obviamente, no sacándola del contexto bíblico. Por eso vamos a empezar en esta ocasión con los primeros 3 versículos. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Los 3 versículos del capítulo 1, bueno, yo los he titulado La identidad de la iglesia. Y ahorita pues vamos a analizar el porqué de ese nombre. El primer versículo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Esto es importante porque nos habla que Pablo fue llamado a ser apóstol. Esta palabra apóstol se ha hecho en nuestro tiempo, en nuestra lengua, como un título que hasta algunas personas en la actualidad lo ostentan o lo quieren ostentar y se hacen llamar apóstoles. Pero el apóstol Pablo, por lo que vemos en su carta, la humildad siempre que el apóstol Pablo manifiesta, él no estaba usando un título. De hecho, la palabra apóstol no era un título, sino que al traducirlo es una palabra que quiere decir enviado o comisionado por alguien, o enviado por alguien, enviado a hacer algo, Entonces, lo que Pablo está manifestando es que él es un enviado. O sea, él no habla de su propia cuenta. O sea, el apóstol Pablo lo que le está diciendo a los corintios, yo no lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta, sino que me enviaron a decirlo. Por eso, cuando dice apóstol de Jesucristo, al traducirlo al español debería decir Pablo enviado por Jesucristo, como vemos aquí en esta imagen que dice: Dios decidió que Jesucristo lo enviara a predicar las buenas nuevas. Dios decidió que Jesucristo lo enviara a predicar las buenas nuevas a los gentiles. Él es el autor de la carta. Pablo se presenta como el autor de la carta y dice: yo les escribo esta carta porque a mí me enviaron a predicarles, a enseñarles el evangelio, las buenas nuevas. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo envió, perdón? Lo envió el Señor Jesucristo, y porque Dios así lo quiso. Dios quiso que Jesús enviara al apóstol Pablo. ¿Cuándo lo envió? Bueno, vemos Hechos 9, 1 al 6, lo podemos ver, que dice: Saulo, respirando a una amenaza y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo fue perseguidor de la iglesia, recordemos eso. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ya le está dando instrucciones aquí el Señor Jesús. Se le aparece cuando él va a apresar a los cristianos. Él se le aparece, el Señor Jesús mismo, y
cae a tierra Pablo, y entonces le dice, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, ve a la ciudad y entonces se te va a dar, ahí se te van a dar las instrucciones que debes tú seguir. Así que vemos al apóstol Pablo, o sea, enviado, lo vemos que el que lo envía es Jesús, por eso es que él dice, Pablo, enviado de Jesucristo. Ahora, ¿a qué lo envió? En la carta a los Gálatas nos dice en el capítulo 2, versículos 7 y 8, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, la incircuncisión son los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y vean cómo dice, el que actuó en Pedro para el apostolado, o sea, para enviarlo a predicar, como predicador, como evangelista. El que envió a Pedro a expandir o a enseñar el evangelio a los judíos, dice, también actuó en mí para con los gentiles. Esto lo dice el apóstol Pablo. Entonces vemos que Pablo es un enviado a predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, que es el evangelio, la cruz de Cristo. Eso es lo que él fue, para lo que fue enviado. Así que podemos ver aquí en este diagrama, podemos ver lo siguiente. Dios quiso que Jesucristo enviara a Pablo. Ahora, aquí está la autoridad. La autoridad no viene de Pablo, la autoridad viene de Dios porque lo está enviando. Él es el que lo envía. La voluntad de Dios que Jesús envía a Pablo. Esa es la autoridad de Pablo. Pablo decía, como decía Jesús, yo no vengo a hablar de lo mío, vengo a hablar lo que me dijeron que yo dijera. O sea, yo solamente soy el medio por el cual la palabra está llegando a cada uno de ustedes, la enseñanza, pero yo no soy la fuente de esa enseñanza, sino es Dios. Jesús me está enviando a enseñar esas buenas nuevas, a enseñar el plan de salvación, a enseñar la cruz. Por lo tanto, la autoridad es de Dios. Esa es la autoridad de Pablo. Y esto que fue enviado es a lo que se le llama apóstol, y lo envían a evangelizar a los gentiles. Ahora regresemos al diagrama inicial. Vemos que también en esta carta se está incluyendo a Sóstenes. Y podemos ver quién es Sóstenes, porque la Biblia nos habla de este hombre llamado Sóstenes. Está incluido en la salutación. Entonces veamos quién es Sóstenes. Según Hechos 18-17, era el principal de la sinagoga de Corinto que fue golpeado ante el tribunal. Lo más probable es que era el mismo Sóstenes. De hecho, todos los comentaristas están de acuerdo en esto. Y aquí en Hechos 18-17 dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces era el principal de la sinagoga, él era el líder, pero después él se convierte, suponemos, deducimos, que crea el evangelio Sóstenes por la predicación probablemente de Pablo, y ahora aparece en la carta a los Corintios, puesto que él era de ahí, de Corinto, y ¿por qué aparece en la salutación? Probablemente él quería saludar a los de Corinto, a los de la iglesia, y Pablo lo incluye. Y les dice, bueno, es el deseo también de Sóstenes, que ustedes tengan paz, que tengan abundantes bendiciones de Dios, como lo dice en el versículo 3 que vamos a ver más adelante. Por eso es que aparece, pero no porque Sóstenes sea el autor también de la carta o coautor, porque después Pablo se refiere a sí mismo nada más, no como si fueran dos lo que escribieron. ¿A quién está escrita esta carta? Y aquí por qué el nombre, la identidad de la iglesia, porque la identidad
la identidad de este grupo de Corinto es la iglesia de Dios. Así lo dice eh, en el versículo 2, como lo leemos aquí, que dice a la iglesia de Dios. O sea, Pablo, por la voluntad de Dios, apóstol y hermanos, ustedes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y fíjense que les dice a la iglesia de Dios, no les dice a la iglesia de Corinto. ¿Qué cosa es iglesia? Iglesia es una palabra en griego que se pronuncia más o menos eclesia o eclesia, y que por su raíz significa los llamados fuera, es decir, los que son llamados de un lugar a otro. ¿Para qué? Para reunirse. Llamados de su casa a reunirse en una plaza, a reunirse en un local, a reunirse en la calle, hacer una reunión. Llamados de un lugar a otro para reunión, para que se junten y entonces se reúnan. La cuestión es que Jesús dijo, yo voy a fundar mi reunión, o sea, mi asamblea, mi grupo. Cuando a Pedro le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que le está diciendo es, voy a fundar mi asamblea, o sea, mi reunión de creyentes. ¿De dónde nos llama? Ahorita lo vamos a ver, pero la identidad de la iglesia es que es iglesia de Dios. ¿Y por qué si nada más se está refiriendo a los de Corinto? Sí, pero les está diciendo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a los de Corinto les está diciendo, no son ustedes los únicos salvos, sino que así como les llamó a ustedes, les llamó a otros. Así que juntamente con otros, ustedes fueron llamados a ser santos, es decir, a ser apartados. Eso es la iglesia, los que son llamados a ser apartados de Dios. Vamos a irlo viendo. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Vemos aquí que dice llamados por Dios, o sea, la congregación de Dios que se reunía en la ciudad de Corinto, o sea, la asamblea, dice llamados por Dios de las tinieblas a su luz admirable. O sea, llamados de dónde? De la perdición, llamados de la separación de Dios, de las tinieblas a la luz, es decir, a salvación, a la luz de Cristo, a estar con Cristo, fuimos llamados de estar separados de Cristo a estar con Cristo, llamados por Dios de las tinieblas a su luz admirable, junto con todos los que llaman al Señor Jesús. Así es, nosotros somos llamados, fuimos llamados ¿de dónde? De la separación de Dios, de la perdición, de donde no teníamos una identidad. Ahora fuimos llamados a convocar la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Eso somos, esa es la identidad de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, somos miembros de su asamblea, de su reunión, le pertenecemos a Dios, fuimos llamados a ser sus hijos. Por eso aquí en Pedro, primera de Pedro, 9, versículo 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, fuimos comprados por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. ¿De quién? Del que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, esta es la iglesia, llamados de un lugar a otro. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Fuimos llamados de donde no éramos pueblo y fuimos llamados a ser pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Ahí está. Fuimos llamados de donde no había misericordia, donde no recibíamos misericordia, pero que ahora estamos en donde nos dan misericordia. Recibimos misericordia. ¿De quién? De Dios. Esa es la iglesia. Esa es la identidad de la iglesia.
Así que la iglesia de Corinto era un grupo de creyentes reunidos en la ciudad de Corinto y se le llamó iglesia de Dios. Esta también se llama iglesia local, porque la iglesia local es el grupo de creyentes que se reúne en un espacio de una ciudad, por ejemplo, o todas las congregaciones o los grupos que están en una ciudad. Si en una ciudad hay varios grupos cristianos, a todos se les llama iglesia local, o puede ser una también, el que se encuentra en una localidad, por eso se le llama iglesia local. Pero la iglesia local es una manifestación de la iglesia de Cristo o la iglesia de Dios. Es decir, la iglesia de Cristo o iglesia invisible son todos los salvos, toda la gente que ya es salva, pero no se ve porque no vemos a los salvos. Así que lo que vemos es la iglesia local y por lo tanto la iglesia local es lo que vemos, es lo que podemos ver de la iglesia de Dios. Lo que vemos es la iglesia local. Eso es lo que vemos. Por eso es una manifestación o es lo visible de la iglesia de Dios. Entonces, como hemos podido ver, entonces es dado a la congregación que se reunía en la ciudad de Corinto. Así que la iglesia de Corinto son los apartados para Dios. Ahora, ¿cómo somos apartados? Mediante el sacrificio de Cristo. Solamente los creyentes, los que han creído, los nacidos de nuevo, son los que son apartados. Los que no, pues siguen en las tinieblas. Eso es lo que dice la escritura. Ahora, podemos ver aquí este diagrama. Estábamos sin Cristo, todos los grupos, todos los a las que llamamos iglesias o que también se les llama religiones cristianas, etcétera, su nombre, denominaciones, etcétera. Estábamos sin Cristo en las tinieblas. ¿Y qué sucedió? Que fuimos llamados por Dios de las tinieblas a su luz admirable, todos, por eso juntos. Uno de estos podría ser la iglesia de Corinto, que fueron llamados junto con los demás grupos, ¿a dónde? A la luz de Cristo, a formar la iglesia, a ser iglesia. La iglesia es la reunión de creyentes, no es un creyente. La iglesia no es un creyente, la iglesia es la reunión de creyentes. Así que no podemos menospreciar la congregación. Las personas que dicen, yo en mi casa oro, yo no necesito congregarme, yo no necesito estar o asistir a esos lugares porque yo en mi casa, yo ahí leo mi Biblia, yo ahí aprendo. Esas personas habría que analizar, sería conveniente que ellas mismas se analicen si realmente fueron llamados de las tinieblas a la luz, porque todos los que fueron llamados de las tinieblas a la luz pasan a ser parte de la congregación, de una congregación local. Entonces, si no quieren nada con la iglesia local, habría que ver qué está pasando, qué espíritu recibieron o si recibieron algo. Esa sería la cuestión que sería importante analizar. Entonces, vamos a regresarnos entonces aquí a la escritura y vemos el versículo 3 que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo y Sóstenes desean que la gracia y la paz de Dios estén con ellos. ¿Y esto qué significa? Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Ellos les desean que Dios les siga dando paz y muchas cosas buenas. Que les siga dando paz y cosas buenas. Veamos qué significa esto. Vamos a ver, vamos a regresar aquí. Nos dice aquí, Pablo desea
que Dios y Jesucristo le den gracia. Ahora, esto de la gracia también es algo que se ha vuelto una palabra mística, pero la palabra gracia puede significar algo así como porque Dios quiso, porque Dios quiso. Es decir, la salvación viene por gracia. Otra manera de decirlo es, la salvación vino porque Dios quiso. Dios nos da cosas buenas por gracia, es decir, Dios nos da cosas buenas porque Él así lo quiso, así lo quiso. Cuando Jesús envía a Pablo a predicar, es por gracia, o sea, porque Él así lo quiso, porque Dios quiso, fue su voluntad, le plació. Así que a través de la gracia vienen todos los que nos conviene. A través de la gracia viene todo lo que nos conviene y que Dios nos da para actuar de manera agradable a Él. ¿Y qué es todo lo que nos conviene? Todo lo que nos conviene no necesariamente es agradable a nosotros, porque hay cosas que nosotros somos como niños y nosotros a nuestros hijos les damos cosas que no necesariamente les son agradables a ellos. Le damos disciplina, le damos estudio, les obligamos a que aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, a que vayan a la escuela, y no porque a ellos les agrade, sino porque a ellos les conviene. Así que a nosotros también el Señor nos da cosas o nos lleva a cosas que no necesariamente nos agradan, pero que sí nos convienen. Y nos convienen para que seamos agradables a Dios y entonces terminemos esta carrera que es llegar a la vida eterna y estar delante del Señor por toda la eternidad. Esa es la gracia. Todas las cosas buenas, todo por lo cual el Señor nos sostiene, y que Él sabe lo que nos conviene. Puede ser el trabajo, o si nos quitan un trabajo, también podemos entender que pues no nos iba a convenir o no nos convenía estar ahí, o si nos da salud, o si nos da, o si si nos es quitada la salud, tal vez es alguna disciplina, o sea, nos está formando el carácter, alguna adversidad, o también la lluvia, el sol, todo lo que Dios nos da es bueno. La escritura, la congregación son bendiciones. Nuestros hermanos en Cristo es una bendición podernos reunir, poder estar con ellos, saber que somos una familia y que oramos unos por otros. Todo eso es una bendición que ha venido por la gracia de Dios. Pero también le desean paz y el resultado de la reconciliación con Dios ganada por Cristo es la paz. O sea, no es la paz de que yo no tenga problemas, sino es esa paz de que no tengo, de que Dios no está irado con nosotros. Es esa paz que nos dice aquí en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto es importantísimo. Esto es lo que Pablo nos está deseando, que la paz de Dios reine en ustedes, o sea, que entiendan que Dios no está irado con ustedes y que por lo tanto, no importa la circunstancia que tengamos, nosotros tenemos que tener esa paz que perdura, la paz de Dios. Esta es la paz de Dios. No es la paz que el mundo nos da y que sentimos mientras no tenga yo una preocupación de que me falte el dinero, no tenga yo una preocupación de que me falta salud. No, no es esa paz. Es la paz de la reconciliación con el Señor Jesús, de saber que estamos reconciliados con Dios. Eso es lo importante aquí. Así que podemos decir que toda congregación de santos o de los santos, santo es un apartado, no importando su número o lugar de reunión, es iglesia de Dios. La iglesia no es la construcción, la iglesia no es la forma que tenga, la iglesia son las personas congregadas, las personas reunidas para alabar y aprender de Jesús
aprender del evangelio. Eso es la iglesia. No importa dónde se reúna, el lugar donde se reúna es irrelevante. El lugar de reunión lo van a buscar, pero ya de acuerdo a la comodidad de las personas. Un lugar que tenga un espacio donde haya sillas, mesas, que hayan tal vez ventiladores, etcétera, etcétera. Pero eso es secundario. Esa no es la iglesia, ese es el lugar donde se reúne la iglesia. También puede ser una casa. De hecho, así se reunían en la iglesia primitiva, se reunían en casas. Así que en las casas eran los lugares en donde se reunía la iglesia. Pero también si se reunían en cuevas o catacumbas, ahí estaba la iglesia reunida en una catacumba, en una cueva. Eso era la iglesia reunida. Y esos lugares eran los lugares donde la iglesia se reunía. Que ahorita construyen espacios grandes, bueno, ese espacio es donde se reúne la iglesia. Pero ese espacio no es importante por sí mismo, sino que cuando la iglesia se reúne, es lo importante porque ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Segundo, Dios nos apartó para Él de las tinieblas y ahora somos de su propiedad. Esto es debido al sacrificio de la cruz. Como decíamos, ya Él nos apartó de las tinieblas, somos propiedad de Dios y esto fue por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tercero, Dios nos apartó juntamente con otras personas que creyeron de igual manera que nosotros para hacer su iglesia. Y esto es porque a veces algunos grupos heréticos, ¿verdad? Piensan que ellos son los únicos que son o que han encontrado la verdadera fe y que a ellos se les ha revelado, entre comillas, se les ha revelado el Señor Jesucristo y entonces se creen únicos. No. Muchos grupos, muchas congregaciones, Dios las ha formado, así como ellos los llamó, nos llamó a nosotros. La iglesia es muy variada, pero somos uno. Estamos llamados a ser unidad. La iglesia son las personas apartadas por Dios. Lo que decía, no es el espacio, no es el lugar, sino son las personas. El Señor de la iglesia es Cristo, así es. Él es la cabeza de la iglesia, como dice en otras escrituras. Y la gracia y la paz de Dios estarán siempre sobre la iglesia. Siempre el Señor va a bendecir a la iglesia y va a traer paz a la iglesia. Es decir, a las personas que han sido salvadas. Y bueno, con esto, pues termino esta breve exposición de Primera de Corintios en sus 3 primeros versículos. Y yo espero que sea de bendición y que sirva para crecimiento, porque estamos llamados a contribuir con los dones que Dios nos ha dado para el crecimiento de nuestros hermanos. De aquellos que les llamamos hermanos, merecen que nosotros les demos lo mejor con los dones que Dios nos ha dado para ellos. Gracias por su atención.